La Asociación de Fútbol de Cuba recibió con beneplácito el deseo de varios jugadores que por razones civiles viajaron al exterior de optar por representar la camiseta de nuestro país. Y se ha categorizado como posible que esos jugadores sean seleccionados. Estamos hablando de una política que se aprobó hace 2 años, es decir, en el 2017. Estamos en el 2019 y todavía ni uno solo de estos jugadores ha podido poner un pie en la selección nacional. Entonces, la pregunta es... ¿por qué? Pienso que se debe a la obsesión esta que hay desde las altas esferas en salvaguardar el béisbol. Y siempre me ha sorprendido mucho cómo se ha convertido como en una cuestión de seguridad nacional, como si el hecho de que el público prefiriera un deporte u otro de pronto se fuera a derrumbar el país o fuera a generar algún tipo de crisis. Pero bueno, los japoneses no se preocupan porque si se juega más béisbol y fútbol que lucha sumo, por poner un solo ejemplo. Y no es solo mi opinión, lo he escuchado decir a muchas personas, que hay una especie de misión, quizá no enunciada, de salvaguardar el hecho de que el béisbol siga siendo el deporte de preferencia nacional. Una vez que obviamente el escenario empieza a cambiar, las generaciones más jóvenes empiezan a preferir el fútbol, se empieza a generar un cierto tipo de inquietud en estas altas esferas, como te decía, y en mi opinión la respuesta es dar mucho fútbol internacional por la televisión, pero al mismo tiempo impedir que la selección nacional llegue a planos superiores, ¿no? Y en segundo lugar está más competencias, más gastos, convocar atletas, traer atletas desde los países en que juegan o residen y devolverlos a sus países, alojarlos en hoteles, etcétera, es un gasto que cuando más se puede traducir en resultados deportivos, pero significa un gasto de dinero. Entonces, ahí está para mí la explicación. ¿Por qué no se trae a los legionarios? Porque no da negocio. Tan sencillo como es. Yo pienso que simple y llanamente es uno de los casos típicos de parálisis por análisis. El proceso para convocar a jugadores que militan en el extranjero, en la inmensa mayoría de las ligas del mundo, es un procedimiento rutinario, es un procedimiento muy común, muy conocido. En el caso de Cuba es diferente, es una novedad, es algo nuevo, es algo que no se conocía, que no se concebía antes. Entonces, en este sentido, yo quiero pensar que ante esta nueva circunstancia desconocida para las autoridades que rigen el fútbol allá, yo pienso que lo que están haciendo es haciendo un análisis cuidadoso de las cosas, pero en este excesivo análisis han caído en la parálisis. En primera, la que todos sabemos y la que más se ha popularizado en las redes sociales, es que el fútbol es visto desde la institucionalidad deportiva cubana como un enemigo de nuestra identidad deportiva. Es decir, se asocia un eventual crecimiento del fútbol con un eventual decrecimiento del béisbol, cosa que es un absurdo total porque países como Holanda y México tienen buen fútbol y tienen buen béisbol. ¡Ah, ya! ¡Mira! ¿Qué fue? La otra explicación que pudiera darse a esto, y es que si tú permites que un deportista con un contrato autogestionado juegue con la selección nacional, ¿cómo después impides que Jordan Santa Cruz, Andy Vaquero, o sea, los jugadores de la selección nacional hagan lo mismo? Se busca un representante y se autogestionen un contrato en el extranjero, en lugar de gestionárselo por las vías índices, es decir, se les fastidia el negocio. Y una tercera explicación, que ya esto es más información que me ha llegado, que creo que lo que se manejó fue que estos muchachos, los que están actualmente en la selección nacional, con los cuales se viene trabajando desde la base, con los cuales se viene formando desde las EIDE, las ESPA, con los cuales están pasando los trabajos que todos conocemos que se pasan en el campeonato nacional, en las concentraciones de la selección nacional, y que sería injusto que viniera alguno de estos muchachos
a quitarle el puesto en la selección. Esto también es un absurdo tremendo, porque si tu argumento es este, mejora las condiciones del campeonato nacional, gestiona los contratos en el extranjero y ponlos en igualdad de condiciones que estos muchachos y que compitan por el puesto. Te pongo el ejemplo claro, el Mundial Sub-20 al que fuimos, el de Turquía 2013. ¿Quién gana ese Mundial? Francia. ¿Quién fue el mejor jugador? Thauvin. 5 años después, esa misma generación gana el Mundial de mayores. Thauvin era suplente porque apareció otro jugador en su posición que lo hacía mejor que él. Esto es deporte de alta competencia, tanto en lo colectivo como en lo individual. Creo que pasa un poco por trámites burocráticos que hay dentro de la oficina de nuestro país, de las autoridades competentes para hacer eso, y realmente no creo que se deba esperar un proceso que es bastante simple, que FIFA lo tiene bien instaurado en sus estatutos, bastante simple, y creo que nuestro país tiene que trabajar con más fuerza y salir a buscar esos muchachos que serían realmente de muy valiosa ayuda para nuestra selección y para nuestro fútbol general. Ya sea porque una entidad no quiere, porque no puede, porque existen contradicciones, sea cual sea la causa, lo importante es que no se ha hecho una convocatoria de estos jugadores, lo que es contraproducente. Nuestro país ha llamado que los médicos que no continuaron sus misiones en los barrios más pobres de fuera de Cuba, en sus misiones médicas, pues puedan regresar a nuestro país, a sus empleos. ¿Cuántos músicos no han regresado a Cuba y recomenzado desde Cuba su carrera, relanzado desde Cuba su carrera? Incluso aquellos que en algún momento tuvieron pues opiniones un poco encontradas con lo que normalmente defendemos. Las teorías de que si tal sujeto con tal poder de decisión, si lo desea, si no lo desea, si es un tema de competencia contra el béisbol, realmente me dicen bastante poco. Lo que debemos es promover que se haga por el bien de nuestro país. Quien toma las decisiones opuestas al verdadero bien de nuestro país, sea cual sea su función, sea cual sea su nombre, el cargo que ocupe, no tiene la noción del peligro que acarrea esta decisión de no convocar a los futbolistas cubanos. Más molesto aún es que no se dieron una explicación al respecto. ¿No tienen una explicación? El silencio da lugar a la especulación. El por qué no se da una explicación razonablemente lógica. La familia de Onel Hernández estuvo allí y nadie le explicó absolutamente nada.